Hoy les estaremos hablando de refractometría. ¿Qué es la refractometría? Esto es un método óptico utilizado para determinar la propagación de la luz. Es el cambio de dirección que sufre un rayo de luz al pasar oblicuamente de un medio a otro de densidad. Las características de este son: método óptico, mide directamente el índice de refracción y se aplica a un líquido y a algunos sólidos. Su principio se basa en un rayo de luz que pasa oblicuamente desde un medio hacia otro de intensidad. Cambia su dirección cuando traspasa la superficie. Este cambio se denomina refracción. Cuando el segundo medio es más denso que el primero, el rayo se aproxima a la perpendicular trazada sobre la superficie divisora en el punto de incidencia. Cambio de dirección. El cambio de dirección se debe al cambio de la velocidad de la luz, que se hace más lenta cuando más denso sea el medio por el que pasa el haz de luz. El ángulo formado entre el rayo y el primer medio y la perpendicular se llama ángulo de incidencia. El ángulo corresponde a un ángulo segundo, que es el medio denominado a un ángulo de refracción. El índice de refracción es la razón entre las velocidades de la luz en ambos métodos. La ley de Snell representa este índice como la razón de los senos de los ángulos de incidencia y refracción, donde n1 es igual al índice de refracción del medio. Un ángulo 1 es igual al ángulo de incidencia de la luz al medio. n2, índice de refracción del medio 2, ángulo 2, es igual al ángulo de índice de la luz al medio 2. Esta es la fórmula utilizada para calcular el ángulo de reflexión de la luz. Unidades de medición. Estas permiten determinar con exactitud el extracto total que se ofrece en grados Brix. Un refractómetro mide indirectamente la densidad de los líquidos. La unidad de medida Brix lleva el nombre de Adolfo Brix, un científico del siglo XIX. Corresponde a un índice de refracción de una solución del 1% de agua, por así decir, a la sacarosa. Que un Brix es igual a 1.3345, igualmente a 1, que sería la densidad del agua. Ventajas. Los dispositivos de la serie TR6000T están equipados de un termostato de estado sólido integrado, es decir, el calentador o también el enfriamiento de pruebas, por ejemplo, 20 grados centígrados, se lleva a cabo de forma automática. La conversión del índice de refracción en Brix se almacena en el dispositivo. Una medición normal dura aproximadamente 30 segundos. La limpieza del prisma es sencilla y se realiza en pocos segundos. Todos los valores que han registrado se pueden transmitirse a una impresora o un ordenador. Presentación rápida de los resultados por nombre de la muestra, fecha o por usuario. La corrección ácida de los productos específicos o la conversión del contenido del extracto es programable. La manipulación de los resultados de medición no es posible. Aplicaciones de la refractometría en la industria alimentaria. Los refractómetros, como ya sabemos, son instrumentos relevantes en la industria alimentaria, ya que se emplean en el análisis de productos líquidos, así como también en el control de operaciones durante el proceso de diversos alimentos. Por así decir, leche, derivados, que podría ser la leche condensada, evaporada, también frutas, zumos, mermeladas, miel y salsas caseras como la ketchup y la mostaza. Fabricación y refinado de azúcar también. Tipos de refractómetro. Existe una amplia gama de refractómetros. Se pueden clasificar de acuerdo a su diseño óptico,
y aplicación. Refractómetro de inmersión. Es el más simple de todos, requiere solo de 10 a 15 mililitros de muestra. En prisma simple va montado un telescopio que contiene el compresor y el ocular. La escala se sitúa debajo del ocular dentro del tubo. Refractómetro de Pooltich. Se usa sobre todo para medidas precisas en disoluciones o líquidos muy volátiles, reactivos, para placas sólidas, estudios diferenciales y para medir la dispersión. Refractómetros de desplazamiento de imagen. En estos aparatos se mide el desplazamiento de rayo refractado en la relación al rayo índice. En vez de medir el desplazamiento de la línea de separación entre la zona clara y oscura, debido al ángulo límite, se constituye un prisma con la muestra y el índice se calcula en base al desplazamiento, ángulos de la luz a pesar de la muestra. Por así decir, algunos nada más porque tenemos claro que podemos tener otros y es más fácil de usar. Dependencias de las variables físicas. La medición de índice de refracción de un medio depende de las concentraciones de las sustancias, así como también la temperatura y la longitud de onda. Por lo que referirse a un índice de refracción ha de especificarse a los valores de estas magnitudes. De la longitud de onda de la luz utilizada. El tipo de longitud de onda nos ayuda ya que, como el índice de refracción se mide en un refractómetro, en él se compara el ángulo de incidencia con el ángulo de refracción de la luz a una longitud de onda específica. El dispositivo de base solo es utilizable con una luz macroscópica, ya que el índice de un material, sobre todo aquel del vidrio, depende de la longitud de onda, la raya D del sólido. De la composición y concentración del medio donde se produce la propagación de las determinaciones son realizadas por mediciones de índice de refracción de una solución. El índice de refracción es una característica óptica de la sustancia y el número de partículas disueltas en esta. El índice de refracción se define como la relación de la velocidad de la luz en un espacio vacío en relación a la velocidad de la luz a través de la sustancia. Un resultado de esta propiedad es que la luz se desviará, por así decir, o cambiará de dirección cuando viaja a través de una sustancia de diferentes índices de refracción. Esto se le llama reflexión. Cuando pasa por una materia de un alto o bajo índice de refracción, hay un ángulo cíclico en el que un haz de luz incide, ya que no puede refractar, sino que se refleja en la interfaz. Como por ejemplo, si el agua pura le añadimos azúcar, el índice de refracción cambia, dependiendo de la cantidad que se haya añadido. Si el agua se añade a sal, el índice de refracción también cambiará, pero en relación con la concentración. Ángulo o límite crítico. Los sistemas de reflexión, llamados también refractómetros del ángulo, miden el índice de refracción de líquidos en la interfaz con aire o con más corriente de un prisma de vidrio. La luz enviada a la interfase o varios ángulos cercanos al cítrico. El ángulo cítrico es el ángulo formado por la perpendicular a la cual un haz de luz cambia dependiendo de la transmisión del líquido totalmente reflejada en la superficie de tal. A ángulos más pequeños, el cítrico a la luz transmite el líquido. El ángulo cítrico no depende solo de la composición de la disolución, sino de la materia del prisma. El índice de refracción se puede calcular donde el ángulo cítrico y los radianes en el vidrio. El principal hecho destacado de esta técnica es que el índice de refracción se mide en la superficie de la muestra. Con la superficie de reflexión nos requiere de penetración de un rayo de la muestra. Este instrumento puede ser utilizado para muestras bastante opacas y superiores. Además de la muestra transparente,
Los refractómetros automáticos digitales usan un circuito integrado de luz y partes móviles para detectar la posición exacta de este límite. De la temperatura. Compensación automática de temperatura. Permite eliminar la variación de este factor. Corriente sobre el terreno. La compensación es de 0.00045 unidades de índice de refracción por grado Celsius, alrededor de 20 grados centígrados. Como por ejemplo, el índice de refracción del agua a 20 grados centígrados es de 1.33. En cambio, el hielo tiene un índice de refracción de 1.31. Esto significa que si el agua a 20 grados centígrados no muestra un índice de refracción de 1.33, estará contaminada con algo. Como ya sabemos, cada sustancia tiene un comportamiento térmico específico. Por ejemplo, aquí tenemos solución de azúcar y aceite de parafina. Cada uno tiene diferente temperatura y también diferente índice de refracción. Esto ha sido todo por nuestra parte. El equipo está conformado por Yajaira Anchón Torres y Miriam Mendoza Montes, estudiantes en Ingeniería en Industrias Alimentarias. Gracias por su atención.